Hola, bienvenidos a Odisea Laboral, el podcast en donde hablamos sobre temas laborales desde el punto de vista organizacional y legal. Yo soy Elías, abogado laboralista. Y yo soy Ani Sandoval, psicóloga organizacional. Hoy hablaremos de uno de los momentos más importantes en la vida de un colaborador, el primer día de trabajo. Esa experiencia que puede ser un gran momento o una gran decepción. Tenemos obligaciones que cumplir tanto de parte de la empresa como de parte del trabajador y en diversos momentos de este primer día. Algunas obligaciones antes del inicio de la prestación de servicio y otras que se empiezan a cumplir en el día en que empieza a ejecutarse la relación de trabajo y luego empiezan incluso algunas de carácter periódico. Pero eso lo vamos a ver ahora, Ani. ¿Qué te parece si vamos con el primer asunto del tema? Perfecto. Entonces, iniciemos con el antes de ejecutar los servicios en la compañía. ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta el empleador y también el trabajador? Desde el punto de vista del empleador, tenemos que tener ya registrado a la persona que va a ingresar a prestar servicios dentro de nuestra planilla. No olvidemos que el primer día, así como todo el periodo de prueba, forma parte de la relación de trabajo. Entonces, ya la formalización del vínculo debe estar reportada a través del plan. Un segundo punto que va de la mano, pues, con lo que conversábamos en uno de los primeros capítulos de Odisea Laboral. Si bien es cierto, no tenemos la obligación de tener un contrato de trabajo, si es que es una relación a tiempo indeterminado, existen obligaciones como, por ejemplo, la de normativa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Reportar al trabajador cuáles son las obligaciones vinculadas a seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los deberes que tiene y lo que la compañía tiene que proporcionarle para poder evitar alguna contingencia en ese campo. En tercer lugar, tener ya preparada la información sobre, por ejemplo, la afiliación del trabajador al seguro social o en todo caso a una EPS. Ujú. En quinto lugar, tenemos también la contratación del seguro de vida ley, que recordemos es desde el primer día en que la persona ingresa a prestar servicios. Entonces, esto ya tiene que estar contratado con anticipación porque ya luego del proceso de selección tú sabes quién es, cuáles son sus datos, cuál es el documento de identidad y las personas que van a ser sus beneficiarias, que ya tú los puedes reportar al seguro. Entonces, estas obligaciones se cumplen con anterioridad al inicio de la prestación del servicio. Hay otras más, pero dependerá en sí de la situación en la cual se encuentre el trabajador. Por ejemplo, si estamos ante un trabajador que va a realizar actividades de alto riesgo, tenemos que contratar un seguro adicional, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Sin ello no puedo prestar servicios. Entonces, ya dependerá del rubro en el cual nos manejemos, en donde se generarán obligaciones adicionales, pero por lo menos esas son las mínimas. Y, por ejemplo, ya para culminar este punto, desde el punto de vista normativo, la capacitación sobre hostigamiento sexual puede realizarse antes de que inicie la prestación de servicio o el mismo día, pero eso ya vamos a ir viéndolo más adelante con las obligaciones del primer día de trabajo. Pero desde el punto de vista organizacional, ¿qué es lo que tenemos, Ani? Bueno, la experiencia se construye antes del primer día. Entonces, si ya el candidato y ahora colaborador sabe cuándo es su primer día, Ujú. a qué hora debe llegar, un mensaje de bienvenida formal puede marcar la diferencia. A veces, y lo he visto en mi experiencia, se le informa al candidato que ha sido seleccionado y luego hay todo un silencio Total. y el futuro colaborador pues, tiene muchas dudas, ¿no? ¿A qué hora me tengo que presentar? ¿Con quién? ¿Qué voy a hacer el primer día? Entonces, toda esa información es importante que nuestro colaborador lo sepa. Por otro lado, si trabajan en el equipo de recursos humanos, es recomendable y yo diría que bastante importante mandar recordatorios a los managers, a los líderes que van a recibir esta nueva persona, para que no se olviden dentro de sus apretadas agendas que alguien va a llegar. Exacto. Y si eres líder, tienes que revisar información de este colaborador que se integra a tu equipo. Vuelve a revisar el CV, revisa algunos detalles para que el colaborador también sienta que hay un genuino interés en él como profesional y como persona, ¿no? Las Exacto. primeras impresiones son sumamente valiosas. Y desde el colaborador, ¿qué recomendaciones le podemos dar al colaborador
que va a empezar antes de. Y yo por ahí lo primero que recomendaría es prepararse, hacer una nueva revisión Ujú. acerca de qué información hay de la organización en línea, algunos aspectos culturales, repasar algunos temas de funciones, planificar incluso tu rutina, ¿no? Cómo Correcto. vas a llegar, cómo vas a organizar, llegar con toda la claridad que puedas Ujú. para dar también una muy buena primera impresión. Es importante las primeras impresiones. Ujú. Es Y importante. legalmente, ¿qué consideraciones debería tener? Para el caso del trabajador, lo principal, ya que él está en la posición de entregar información, es justamente ello, ¿no? Tiene que tener tu certeza y seguridad de que la información sobre tu documento de identidad o, por ejemplo, el sistema pensionario, cual ya tú tienes de repente anticipadamente por otra empresa en la cual has prestado servicios, o si es tu primera vez en el mercado laboral, decidir ya si es que te vas a un sistema nacional de pensiones o a un sistema privado de pensiones. Ciertamente todavía tienes desde la relación de trabajo en adelante un tiempo de 10 días para poder definir a cuál vas a afiliarte o no. Es bueno que tomes en consideración ya la información que está disponible en el sistema para que puedas tú decidir informadamente. Sin perjuicio de ello, también la información de tus familiares, ¿no? Porque hay Mm. derechohabientes que desde el punto de vista de la seguridad social en salud es importante que estén registrados y también para el seguro de vía ley, ¿no? Porque eso generará pues la posibilidad de que la empresa pueda tener toda la documentación ya disponible y operativa para que no tenga ningún inconveniente luego para la prestación del servicio. Y vamos ahora con qué es lo que ocurre el primer día. Y el primer día para un colaborador puede ser inspirador o abrumador. Correcto. Genera mucha ansiedad, saber cómo me van a recibir, qué es lo que va a ocurrir el primer día. Y los estudios nos indican también la importancia que tiene el onboarding. Según Gallup, por ejemplo, solo el 12% de los empleados encuestados cree que su empresa hace un buen onboarding. Y esto impacta directamente Ujú. en la gestión del compromiso y en la decisión de los colaboradores en quedarse. Es importante tener procesos de onboarding correctamente estructurados, definidos, que sean claros y que permitan pues que todo este proceso que inicia desde el primer día sea satisfactorio tanto para la empresa como para el colaborador. Correcto. Desde el punto de vista normativo, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el primer día, fuera de las obligaciones que conversábamos hace un momento, ocurre, por ejemplo, la entrega de los reglamentos, ¿no? Ujú. Entrega del reglamento interno de trabajo, entrega de reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, que son documentos muy importantes. Y si bien es cierto, puede sonar muy abrumador, oye, Elías, el primer día me entregan un manual que uno tiene 50 hojas y el otro tiene otras 30 hojas y es información súper técnica. Sí, pero es bueno que tú, al momento de que recibas esa información, la revises, ¿no? No vas a memorizártela porque no te van a tomar un examen, pero es importante que tú sepas qué es lo que tú puedes hacer, cuáles son los canales que puede tener internamente la empresa. Hoy es muy común que en varias empresas tengan canales de denuncia, por ejemplo, o por temas éticos, canales totalmente anónimos o canales de apoyo. Hay empresas que tienen también canales de apoyo psicológico a los trabajadores, porque es muy común hoy en día que la empresa se preocupe no solamente porque se tenga conocimiento de los aspectos de los deberes, sino también que existen programas que van en línea de la salud ocupacional, de su estabilidad dentro de la compañía, y son herramientas que él puede utilizar. Entonces, es importante que tú sepas cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, cuáles son los canales, cuáles son los procedimientos, para que tú puedas saber estructuralmente cómo cumplir tu servicio de una forma óptima. Y esto también tiene una contracara, porque luego tú no puedes acusar desconocimiento, ¿no? Oye, yo estoy en una empresa minera y de repente el día domingo, antes de subir a mina, tomé alcohol. Y claro, si tomas alcohol dentro de las 24 horas antes de subir a mina, es clarísimo que en tu dosaje etílico va a salir positivo. Entonces ya tienes que acomodar un poco las obligaciones que tú tienes de trabajo con tu propia conducta en tu día a día.
Entonces, y esto tú no puedes decir, oye, llegas el día lunes a prestar servicios y yo no sabía. No, la política de tolerancia cero muchas veces está dentro de la del reglamento interno de trabajo o en políticas adicionales, pero que reflejan obligaciones, que yo tengo como trabajador la obligación de saberlas y que luego no puedo escudarme sencillamente decir, bueno, es que no revisé el reglamento interno. No, eso no puede ocurrir. Y es por eso importante, si bien eso te puede sonar abrumador, pero es importante que tú sepas en qué marco te vas a desplegar tus servicios, te vas a desenvolver para que tu prestación de servicios sea lo más óptima posible. Ujú. Y en el campo de vista, desde el punto de vista organizacional, ¿qué es lo que nos corresponde verificar? Bueno, precisamente revisar todos los aspectos relacionados a la generación de experiencias de un buen onboarding. Y hay algunas buenas prácticas que, por ejemplo, podemos compartir, ¿no? Lo que tú mencionabas, los primeros días puede haber mucha información que abruma al colaborador. Hay empresas como LinkedIn, por ejemplo, que tiene su denominado Welcome Week, una semana entera para que los colaboradores puedan conocer acerca de la cultura, o por ejemplo Google, que involucra también y tiene modelos de gestión de liderazgo para que sea todo un proceso, porque el onboarding, y algunos marcos teóricos lo mencionan así, es un proceso que puede durar 3 meses, es un Claro. proceso largo que es importante tener como mapeado. Pero además de algunos procesos que son estándar, que pueden existir en las organizaciones, hay ciertas buenas prácticas que son generadas orgánicamente por los líderes. Yo recuerdo que hace poco conversaba con un manager y me comentaba que una de las cosas que él siempre hace es separarse en su agenda el día que va a llegar alguien nuevo a la Ujú. organización, avisa al equipo quién es la persona que va a llegar y se reserva ese primer día la hora de almuerzo para poder acompañar al colaborador y tener un espacio de conversación. Y cuando la agenda no se lo permite, separa un espacio con la tarde para tomarse un café un uno a uno. Entonces, son detalles que a veces no necesariamente están formalizados por la empresa, que Correcto. la genera un propio manager, pero que suma muchísimo en la experiencia del colaborador. Exacto, son parte de estos rituales que van Exactamente. configurando la costumbre, la cultura organizacional, el sentido de pertenencia es reforzado definitivamente. Y vamos entonces desde la mirada del colaborador. ¿Qué consideraciones sí o sí debería tener? En el caso del trabajador, revisar la normativa, verificar que todos tus documentos que has entregado, que todos estén debidamente entregados para que no tengas algún inconveniente luego. Y aquí sí mucho hincapié en el tema de la información de los derechohabientes, porque suele ocurrir que en alguna oportunidad, oye, me olvidé el DNI del menor, y luego cuando hay una atención médica no está registrado porque por ahí hubo un problema administrativo. Evitemos eso porque es importante para tu tranquilidad como trabajador y también para la organización, porque si es que esto luego se genera, tenemos que restablecer algunos procedimientos, estar corriendo, cuando sencillamente se pudo haber subsanado desde el primer día sin ningún inconveniente. Entonces, asegurémonos que toda la información que entreguemos ya esté debidamente canalizada, aseguremos de revisar las políticas internas de la compañía para poder saber cómo me estoy desenvolviendo, qué es lo que puedo hacer y finalmente, no olvidemos que estamos en el periodo de prueba. Y es muy importante, por eso, estar siempre súper alineados con las estrategias del negocio, las directivas que el líder te pueda indicar, e incluso las oportunidades de mejora que tú puedas reportar, ¿no? Porque Mm. eso te va a sumar puntos, definitivamente. Y eso que mencionas es bien importante porque mi experiencia como reclutadora, Elías, me ha pasado que todo perfecto hasta la firma de contrato, ¿no? Pero la entrega de documentos del nuevo colaborador demora, lo que tú mencionas, no Exacto, entrega los documentos para la EPS, por ejemplo, y luego cuando tiene alguna emergencia médica, no está registrado, o los temas de impuestos, si es que viene de otra empresa, la correcto. liquidación. Entonces, cumplir con toda la entrega de documentos es bien importante. Y desde la vista organizacional, si tú estás empezando en una nueva empresa, una actitud de aprendizaje, observar, escuchar y conectar con al menos una persona en la organización. Empezar a hacer tu red de contactos dentro de la empresa Ujú. es bastante importante. Exacto. No, y es súper importante saber en qué negocio estás también, ¿no? Correcto. Saber qué es lo que se espera de ti, ¿no? Porque si estoy, por ejemplo, en un negocio de retail, ¿no? O de venta con cliente,
lo primero que van a esperar es que mi atención al cliente sea pulcra, ¿no? Y que tenga una vocación de servicio con el cliente. No, pero si Ujú. sencillamente mi actitud el primer día es quedarme sentado esperando todas las indicaciones, bueno, eso también puede marcar un poco lo que se viene luego, ¿no? Perfecto. Y bien, vamos entonces a lo que ocurre el primer mes. Genial. El colaborador está en su primer mes en la posición y tenemos que tomar en cuenta la relevancia de los procesos de onboarding. Como mencionábamos, este es un proceso que puede durar 3 meses. La curva también dependerá de cada colaborador. Habrán algunos que se adapten más rápidamente, otros que necesiten mayor acompañamiento. Es diferente si es un puesto de entry level Ujú. y es la primera experiencia laboral de una persona o si ya tiene experiencia en el sector. Entonces, todos esos detalles son importantes. Tan importantes que, por ejemplo, Gallup en un estudio mencionaba que las personas que tienen una buena experiencia en su onboarding tienen un 70% más de probabilidades de quedarse en los próximos 3 años en una empresa. Importante. Entonces, estos primeros momentos marcan la diferencia entre una persona que se queda o que se va. Ujú. Entonces, en este primer mes, importante que la empresa continúe el acompañamiento al colaborador, brindándole las herramientas, apoyándolo en los procesos de inmersión. Hay algunas organizaciones que tienen buenas prácticas como el tema de las pasantías, si es una empresa que tiene un core de negocio, poder generar estos espacios también de aprendizaje en el puesto y con otras áreas con las que va a tener particularmente contacto. Y por otro lado, también el dar feedback. El rol del manager, y como lo vamos a ver en todos los episodios, en el journey del colaborador, el rol del líder es muy importante. Entonces, si eres líder, tienes personas a cargo, dar feedback. El feedback temprano es muy oportuno, evita conflictos, evita situaciones, y tú lo sabrás mejor que yo, situaciones legales complejas. Un feedback oportuno, bien dado, puede marcar la diferencia en el desarrollo de un colaborador. Y desde tu posición, Elías, ¿tú qué opinas de este primer mes? Y desde el punto de vista normativo, dentro de los primeros 30 días, sea para el empleador o para el trabajador, tenemos que estar seguros de que ya se realizó la capacitación inicial de hostigamiento sexual y de seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo, sea porque tengamos alguna investigación de Sunafil en curso o porque tengamos quizá, lamentablemente, que analizar alguna de las dos capacitaciones con motivo de alguna infracción de parte del trabajador. Es importantísimo que eso esté cumplido. Por otro lado, los documentos del trabajador que vayan en línea con el cumplimiento de obligaciones ya tiene que estar aseguradísimo que están dentro del poder del empleado, para que ellos lo puedan replicar, ¿no? Sea en el seguro de vía de ley, sea en el tema del seguro de salud eh, o de salud o de EPS, por ejemplo. Y también el aporte previsional ya teníamos claro a eso, a los 30 días, a dónde va a ir el descuento del trabajador, porque esto pasa muchísimo. Eso sí, desde la práctica judicial incluso, ocurre que a veces se registra el trabajador A en la ONP cuando el trabajador A había reportado que él aportaba a una AFP. Y esto es importante hacer ese cruce de información en ese, por lo menos en esos primeros 30 días, porque si lo haces después de varios meses, lo más probable es que tengas una demanda ya de parte de la AFP diciendo, oye, esa persona está en el PLAME, esa persona está afiliada a mi AFP y como tiene relación de trabajo contigo desde el día 1 y estamos en el mes 10, bueno, hay 10 meses que no me has pagado de aportes y tú vas a voltear con tu área de relaciones laborales y te va a decir, oye, no, pero los aportes sí lo hemos hecho, solo que nos equivocamos, lo mandamos a la ONP cuando era la AFP. Entonces vas a tener un problemón ahí. Evita ese tipo de problemas que es muy recurrente en el mercado judicial y lo puedes canalizar a través de estos chequeos después de los primeros 30 días para ver si es que se están efectuando adecuadamente los aportes para evitar estas contingencias judiciales, ¿no? Uno. Perfecto. Y bueno, ahora vayamos a la parte de preguntas y respuestas. ¿No? Entonces, Andy, la primera pregunta creo que se cae de madura. ¿Qué es lo que tiene que hacer el líder directo con relación al trabajador en su primer día de trabajo? Ujú. Como habíamos mencionado, Elías, el rol de líder es clave en este proceso.
Muchas veces creemos que es solo responsabilidad del área de recursos humanos, y te lo digo porque yo trabajo en el área de recursos humanos, que somos los únicos responsables en generar buenas experiencias para el colaborador. Pero en realidad, quien genera el vínculo más profundo, quien va a estar día a día con esta nueva persona en la empresa y quien va a decidir también si pasa o no el periodo de prueba, Correcto. es el líder. Entonces, ¿qué recomendaciones? Presencia. Ujú. Si un líder no aparece el primer día del colaborador, y he visto casos, deja un mensaje implícito de no eres importante para nosotros. Ujú. Entonces, siempre la presencia del líder. Ahora, si no puede estar alguien, algún compañero que tenga experiencia, que lo reciba, que el equipo esté al tanto que va a llegar esta nueva persona, la explicación clara de cuáles son los objetivos, qué es lo que se espera del colaborador, cuáles son las reglas de Ujú. convivencia, que no Sí, son menores, ¿no? Cómo nos organizamos, a qué hora llegamos, cómo gestionamos los permisos. correcto. Entonces, todos esos detalles es importante que el manager lo pueda transmitir, lo pueda comunicar, así que yo en una palabra lo resumiría en presencia. Presencia. Y desde el punto de vista normativo, y creo que va en línea de lo que puede ser un programa en las próximas semanas o meses, es justamente el líder directo, ¿no? El líder directo tiene que hacer cumplir lo que se ha pactado con el trabajador, lo que está previsto en los códigos de conducta o en el reglamento interno de trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Es el líder directo en donde cae la responsabilidad de ello. Como tú bien indicabas, dependerá de él reportar si ese trabajador va a superar o no el periodo de prueba. Y dependerá de él luego también del periodo de prueba verificar si es que toda la normativa que tiene la empresa tiene una efectividad o no. Porque suele ocurrir, y esto lo vamos a conversar más adelante definitivamente, que existen comportamientos a veces que no son sancionados, regulados o en todo caso llamados a la atención de que debería ocurrir de una forma distinta y se van ocultando y se van, digamos que, generando una mala costumbre en la compañía. Y lo que genera esto a la larga es que nuestra normativa interna quede como una especie de letra muerta. Mm, Y cambiar esa perspectiva es otro reto organizacional, pero desde el punto de vista legal también tiene algunas disquisiciones que algunos jueces toman en consideración al momento de resolver. Se genera un sesgo ahí de que, oye, pero si siempre has permitido incumplimientos, ¿cómo es que luego empiezas tú a exigir el cumplimiento? mm, Entonces ahí hay un problema que se soluciona básicamente indicándole al líder que tiene que hacer cumplir lo que la normativa de la empresa establece sin que ello genere también un mal clima laboral, ¿no? Porque el hecho de que el líder genere el cumplimiento de la normativa, eh, el trabajador o el destinatario de esta medida disciplinaria o esta llamada de atención, pues básicamente lo que tiene que hacer es adecuar su comportamiento a lo que la empresa espera, mm. porque tenemos una norma respecto del cual él ha decidido desenvolverse y tiene que cumplirla, ¿no? Pero bueno, eso con relación a la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos en esta oportunidad, Dani, ¿Qué señales debe observar una empresa para saber si su proceso de onboarding está funcionando o no? desde el punto de vista normativo tenemos que revisar y ser acuciosos con ello de que todas las obligaciones que teníamos que cumplir antes de la prestación el día uno y los días subsecuentes, que puede ser la entrega del contrato de trabajo, la entrega de la información vinculada a la AFP, que son 5 días, que el trabajador tiene hasta el día 10 para decidir a cuál va, pero que esas obligaciones ya estén cumplidas. Mm, Y para esto puedes hacer, no es necesario que hagas una super auditoría dentro de la compañía, ¿no? Establezcamos deadlines, establezcamos una oportunidad para hacer un checklist. Oye, se cumplió, se cumplió, se cumplió, estamos tranquilos, no hay ningún problema. Pero si dejamos de hacer ello, podemos generar una contingencia dentro de la compañía. Y desde el punto de vista organizacional, Bueno, algunas señales a considerar: el engagement temprano, si hay una conexión con la organización y cómo se tangibiliza esto, ¿no?
nosotros podemos medir cómo está la satisfacción de nuestros nuevos colaboradores. Hay buenas prácticas en organizaciones que, por ejemplo, a los 3 primeros meses toman encuestas de satisfacción a los colaboradores Mm. para saber cómo están, o hacen algunos foros también para poder recoger información cualitativa. Y lo que he visto últimamente también es que los colaboradores generan contenido bastante orgánico en las redes, Elías, contando acerca de sus experiencias. Entonces, no sé si has visto, pero en TikTok o en el mismo LinkedIn, es mi primer día y me recibieron así y tuvieron estos detalles conmigo, o me enfermé y la empresa tuvo este detalle conmigo. Entonces, los colaboradores cada vez son más abiertos a compartir esta información dentro de la empresa y fuera de. Entonces, también si vemos que hay muchas preguntas que son repetidas, si tú trabajas en el área de recursos humanos y de manera constante los colaboradores tienen muchas dudas y son cosas que tú ya la organización debería dejar clara, entonces te das cuenta que hay cosas que no están funcionando. Tus Correcto. tasas de rotación temprana también, aquellos colaboradores que se van dentro de los primeros meses o el primer mes de la organización, ya es una señal. Si está ocurriendo dentro de un equipo en específico, Claro, también te dan alertas. Pero antes de evitar que eso ocurra, porque esto ya es como un poco reactivo, exacto, estos indicadores un poco reactivos, poder tomar la temperatura antes de es bastante importante. Puede ser que no tengas tiempo para entrevistar a todos, correcto. pero las muestras, los focus group, las encuestas que nos permitan recoger información e indicios tempranos de si está funcionando o no está funcionando los procesos. Claro, qué interesante esto, para poder tener ese conocimiento inmediato y tener la posibilidad de reestructurar alguna cosa que sea muy recurrente en el incumplimiento, ¿no? Así es. Interesante. Pero ahora vayamos a una última pregunta que va casi en línea de lo que acabas de indicar. ¿Cuáles son los errores comunes que tenemos dentro del onboard? Mm. De los que yo he visto en mi experiencia, va precisamente en esa línea, ¿no? Dejar al colaborador solo. Mm, Y no solo en el primer día, que nadie te reciba, que de por sí ya generas una experiencia nada satisfactoria, pero que, por ejemplo, mandes a un colaborador nuevo a una reunión sin el contexto, sin las herramientas necesarias para poder abordarlo, que no tenga un acompañamiento, que no reciba un feedback. He visto también algunos líderes que te preguntan, ¿no? Bueno, ya pasó el periodo de prueba y es como, pero ¿le diste feedback o no le diste feedback? Y a veces te dicen, no, no, o sea, ya pasó el periodo de prueba. O los mismos colaboradores te preguntan, yo ya tengo 3 meses y 5 días, ¿eso significa que está todo bien? Y es como, el manager también o el líder tiene que tener esta cercanía en la comunicación. Entonces, desde la mirada organizacional, la presencia, el acompañamiento y tomar en cuenta también que por lo menos el primer día creo que es más humano que técnico, ¿no? correcto. Hay todo un tiempo para que el colaborador, a veces son, como hablábamos, curvas más cortas que otras, pero no perder este enfoque en la experiencia, en lo humano y recordar que todos alguna vez pasamos por ese primer día, ¿no? Exacto. Y si hacemos memoria, pues en ese primer día estábamos llenos de dudas, de expectativas, de ilusión, y es importante conectar con eso para poder generar empatía en nuestros nuevos colaboradores. Y desde el vista legal, Exacto, justo en línea a lo que te indicaba, sobre todo porque es una persona que va a sumar en mi equipo. así Y si es. realmente quiero que sume, que necesita tener el sentido de pertenencia, la real importancia que yo le estoy dando como empleador, no como líder. Y claro, desde el punto de vista normativo, lo que tenemos, además de la seguridad ya de tener todos los documentos ordenados sin ningún inconveniente, porque esos temas que pueden sonar menores, luego te quitan tiempo de lo que realmente estás mostrando, ¿no? Porque tu razón de ser dentro de la compañía como trabajador es cumplir con el perfil o los requerimientos que tu perfil exige y de repente distraer tu atención en ese tipo de cosas que pudiste haberlo solucionado al inicio van a hacer que tú pierdas un poco el foco de la ejecución del servicio que tienes. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ello. En segundo lugar, la curva de aprendizaje es cierto, va a tomar algún tiempo, pero desde el punto de vista normativo es importantísimo que te vayas tú documentando, porque va a ser muy bueno también para la empresa,
sobre lo que tú no puedes hacer y sobre lo que se espera de ti. Porque Ujú, si no, allí también la gestión disciplinaria se activa y podemos tener malas caras porque básicamente perdimos la oportunidad de revisar adecuadamente la documentación que ya tenía disponible. ujú. Evitemos eso. Eso es lo que tendríamos que tomar en consideración desde el punto de vista normativo, porque no olvidemos que estamos dentro del periodo de prueba y justamente todas las obligaciones mínimas van a ser analizadas por el líder directo, por el empleador, para ver si es que superas o no esta primera etapa de la relación de trabajo. Muy bien, y ya vamos cerrando el capítulo de este episodio con las recomendaciones finales. Perfecto. Vamos con las recomendaciones finales entonces. Y vamos con el bloque de recomendaciones finales. Desde la mirada organizacional, yo les recomendaría primero trabajar en la creación de experiencias, tener un onboarding sistematizado, ordenado y no dejar al azar nada. Y por otro lado, si eres colaborador, mostrar una actitud de aprendizaje, de interés y de aportar. Genera networking, empieza a conocer y a mostrar tu talento sin miedo. Y en el plano normativo, siempre para ambos lados, es importante que las reglas estén claras. Asegúrate, si eres empleador, que tus reglas hayan sido trasladadas de una forma incluso didáctica a los trabajadores. No es necesario que tengas unas políticas tan extensas y que se las aprendan de cabo a rabo, no. Es importante que la información sustancial de esas políticas sean interiorizadas por tus trabajadores para que evites luego justamente las infracciones, los problemas entre trabajadores, y se desvíe un poco el foco de la atención del negocio. Es importantísimo que te asegures de ello. En segundo lugar, no existe ningún inconveniente en que hagas una mini auditoría o mini checklist del cumplimiento de la entrega de documentos, del cumplimiento de los registros obligatorios que tienes respecto de los trabajadores, del cumplimiento de las capacitaciones iniciales. Puede ser que los tengas estandarizados, lo tengas tú de repente en línea para que ellos puedan acceder y todo, pero asegúrate de que efectivamente ocurrió así, porque luego tienes una inspección de trabajo y a la inspección no le va a interesar mucho de si estaba disponible o no, le va a interesar si es que realmente llevó a cabo la interacción, la capacitación del trabajador. Es importantísimo ello para que te evites contingencias económicas innecesarias. Eso con relación a las recomendaciones. No olvidemos que el primer día de trabajo no es solamente un tema simbólico, es el inicio de una relación formal de trabajo que lo que interesa es que perdure en el tiempo, pero sobre todo que sea una relación de trabajo que aporte tanto al trabajador en la experiencia, como bien se desarrollaba Dani, pero también para la empresa, porque estamos en un plano productivo o en un plano organizacional en donde se requiere el cumplimiento de lo que el negocio busca. Y si perdemos el foco de ello, pues sencillamente vamos a tener una mala experiencia desde el punto de vista normativo para los trabajadores y para la compañía en sí misma. Y todas las relaciones, incluso las laborales, empiezan con una bienvenida. Las primeras impresiones son importantes, estos primeros días tienen una carga emocional muy importante y por lo tal un efecto de recordación que nos acompaña muchísimo tiempo. Asegurémonos de crear buenos recuerdos para los colaboradores. Y con esto cerramos este capítulo de Odisea Laboral. Nos escuchamos en el próximo capítulo en 15 días. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Nos vemos pronto.